Gabriel Becerra es el representante legal del Pacto Histórico. Nos atiende a esta hora. Don Gabriel, buenos días. Buenos días, Julio. Y una precisión. Soy de la coordinación política del pacto. El pacto es una coalición, no tiene representación legal. La representación legal es colectiva. Yo soy representante legal de la Unión Patriótica. Corrijo, tiene usted toda la razón. Se lo había comentado a mis compañeros. Representante legal de la Unión Patriótica y coordinador de la coalición política. Don Gabriel, gracias por la precisión. Quisiera preguntarle, tengo entendido que usted habla permanentemente con Piedad Córdoba, ¿eso es correcto? Yo hablo permanentemente con todos los integrantes del pacto y todos sus voceros, ¿no? Lo hago con los candidatos, con Piedad, con Roy, con Aida, con todos, con Iván, y lo hago más permanentemente con los voceros de los partidos, porque es el trabajo cotidiano que hacemos en un momento tan especial. ¿Usted tiene información de si la senadora ha podido hablar con el candidato del pacto, con Gustavo Petro? En particular, no. La senadora ha tenido una comunicación con el pacto, como lo han tenido todos los candidatos y con mayor razón los que salieron electos. Y no sé en el marco de la agenda particular de Gustavo si eso ha existido. Pero hay una comunicación de la coordinación política del pacto con todos sus candidatos, los elegidos y no los elegidos, y los no elegidos cuando es necesario, ¿no? Pero no sé, a mí me parece extraño, puedo estar equivocado, pero don Gabriel, con un hecho tan delicado como el que ha sucedido, con un pronunciamiento pues tan directo del propio candidato y ratificado por la propia coalición, pues al fin de cuentas el jefe natural del pacto pues es el candidato, que es Gustavo Petro. ¿No es extraño que Gustavo Petro, que me dicen que ha intentado hablar con ella, no haya podido hablar con ella? No, yo no creo que haya inconveniente para eso. Lo que pasa, Julio, es que estamos a 39 días de un hecho que va a cambiar la historia de Colombia, ¿no? Y que tiene asustadas y preocupadas a muchas personas. Entonces hay una división social del trabajo, ¿no? La prioridad del candidato ahorita es estar en las regiones con las personas que están ávidas de conocer cuál es la propuesta de cambio para ir derrotando ese miedo y esas barreras que se quieren imponer, con mayor razón cuando ya las encuestas nos muestran que podemos ganar en primera vuelta. Entonces, Gustavo está en eso, montado en un avión, dándole vuelta a este país. Yo creo que ningún candidato pararía su agenda para atender cosas que la puede atender la jefatura de debate o la puede atender la coordinación política del pacto. Lo importante aquí es que estamos actuando como un equipo. Lo importante aquí es que tenemos una política clara de lo que estamos enfrentando y vamos a actuar en consecuencia para que el país sepa que el proceso de transición política que se está dando en este momento es un proceso responsable, es un proceso serio. Hay años de lucha en figuras como Gustavo, pero también en Francia, en otras, que han podido salir adelante en medio de muchas batallas y que esta nueva ofensiva y esta nueva batalla la vamos a librar con altura, con dignidad, con rigurosidad, y estamos concentrados en lo fundamental, ofrecerles a los colombianos una opción de gobierno que les permita salir de esta larga noche de mal gobierno, de violencia, de guerra, de injusticia social. Señor Gabriel, ¿qué garantías puede dar la Comisión de Ética y de Garantías del Pacto Histórico para evaluar el caso de Piedad Córdoba si está integrada por los representantes de los partidos que integran el Pacto Histórico, que es la coalición que finalmente avaló a Piedad para poder aspirar al Senado? Buenos días, Camila. Sí, señor. Buenos días. Mira, lo que pasa es que los partidos políticos no somos jueces de la República. Algunos sectores de opinión quieren que el pacto histórico salga a dictar fallos judiciales y a condenar o a absolver a personas que están siendo procesadas, en este caso nada más y nada menos que por la cabeza de la justicia colombiana, que es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, nosotros no podemos hacer un proceso de carácter legal, eso le corresponde
a las autoridades judiciales del país en cualquier instancia. A nosotros lo que nos corresponde es velar porque un acuerdo que hicimos unos partidos políticos cuando decidimos unirnos en medio de la diferencia para construir un proyecto de coalición, de pacto, de alternativa, y colocamos unos principios y acordamos unos procedimientos y después lo inscribimos ante el Consejo Nacional Electoral, ante la Registraduría, se respeten, ¿no? Y ante los anuncios que han habido a propósito de Piedad, pero que también pueden existir alrededor de cualquier otra persona que esté vinculada con el pacto, pues lo que va a hacer la Comisión de Ética es hacer ese procedimiento. Y eso se tiene que hacer en un Estado de Derecho y en unos partidos democráticos sobre la base del debido proceso, ¿no? Del respeto a las autoridades judiciales, sí, de la presunción de inocencia. Entonces, pues nosotros vamos a hacer esa parte. Paralelamente la justicia está actuando y pues no somos nosotros los que podemos llegar a lo que ciertos sectores de la opinión le interesa. Sí, pero lo cierto es que el pronunciamiento del candidato es muy claro. Cuando dice que la retira de la campaña y le dice que no puede hablar ni hacer ninguna mención de la campaña ni hacer negociaciones, y después aparece Roy Barreras ampliando por qué circunstancias específicas es que se toma esa decisión. No estamos hablando de cualquier cosa. Y acá voy a una de las preguntas. ¿Qué pasa con la curul que ya ganó la ya senadora electa Piedad Córdoba, en caso de que la Comisión de Ética tome una decisión o haya otras decisiones en el camino? ¿Qué pasa con esa curul? ¿Ella tiene que renunciar voluntariamente o ustedes la pueden retirar? Buenos días, Félix. Pues mire, en primer lugar, el vocero natural del pacto es Gustavo. Y Gustavo sacó ayer un trino bastante claro, pero también bastante respetuoso del debido proceso, ¿no? Creo que lo que tenemos muy definido en la campaña y en la coalición del pacto histórico es que no vamos a dejarnos desviar del objetivo fundamental. Nosotros respetamos la actuación de la justicia, nosotros respetamos la labor de la prensa independiente y no tenemos ningún problema de que eso avance. Lo que se le ha pedido a Piedad es que se suspenda su participación en la campaña. Ustedes han leído rigurosamente, como se lo hacen, la respuesta que Piedad dio. Piedad había pedido a la Comisión de Ética que la escuchara. Ayer ratificó y aceptó la solicitud de Gustavo Petro, que respaldaron los partidos, sí. Y en consecuencia, digamos, aquí estamos frente a una actuación responsable del pacto histórico y no hemos llegado a la consideración del tema de la curul por muchas razones, entre otras cosas, porque las curules no las pueden quitar los partidos. Ahí sí se expresa una voluntad ciudadana, tiene que haber una decisión de un fallo, una sentencia judicial para llegar a ese punto, ¿no? Creo que en ese punto no estamos, ni es esa la preocupación que se tiene ahora. Sí, es que Gustavo Petro justamente en su tuit dice que ella se aparte hasta que pueda resolver, ojalá favorablemente, las indicaciones jurídicas que se le hacen. Sin embargo, estas indicaciones jurídicas las conocemos desde antes del 13 de marzo y nunca pasó algo así. Por eso le quiero preguntar si más bien la molestia que tiene la campaña es porque Piedad Córdoba ha tenido reuniones o habría tenido conversaciones con algunos extraditables como alias Douglas, alias Andrea o alias Messi. Yo le acabo de compartir a Camila hace unos minutos un comunicado del Tribunal Superior de Cundinamarca en el cual se ratifica una sentencia que se había expedido en primera instancia en donde se condena al Estado colombiano por violarle los derechos a Piedad Córdoba en actuaciones anteriores. ¿Por qué menciono esto a propósito de tu pregunta? Porque nosotros lo que vemos es también un interés por hacer de unos procesos judiciales que están en todo su derecho de que se desarrollen fundamentalmente un gran escándalo político por otras candidaturas que además no tienen ninguna autoridad moral, ética, política para darnos lecciones al pacto histórico y colocarlo en primera plana incluso para desviar otros escándalos que hay en el país.
Entonces, pues sencillamente nosotros vamos a actuar conforme a la ley, conforme a la Constitución y conforme a nuestras prioridades políticas. Nuestra agenda política está muy clara, es ofrecerle a los colombianos una alternativa de gobierno y de poder tranquila, y quien haya violado la ley, quien haya violado la Constitución, pues tienen que someterse a los fallos judiciales. Ese no es un tema... No, claro, entiendo eso, pero es que no me ha respondido la pregunta. Yo quisiera saber si la molestia de Gustavo Petro y en general del pacto histórico es por esas reuniones que habría tenido Piedad Córdoba, y se lo pregunto también porque además el jefe de debate, Roy Barreras, pone un tuit después de ese de Gustavo Petro diciendo que ninguna persona está autorizada a hablar con presos en las cárceles del país. Por eso se lo pregunto. Pues mira, el jefe de debate es Alfonso Prada, dicho por Gustavo Petro. La campaña, más que molesta, está enfrentando una estrategia de entrampamiento a la campaña, que quiere utilizar los procesos que hay frente a Piedad Córdoba, pero acuérdense ustedes, durante los próximos días van a salir otro tipo de procesos de otros integrantes del pacto, porque acá lo que hay es un objetivo político, aquí no hay el interés de que prime la verdad jurídica. Aquí lo que interesa a 39 días de la campaña es desviar la atención y querer, como dice el argot popular, los pájaros tirándole a las escopetas, endilgarle a la campaña de Gustavo Petro, que ha metido a la cárcel a senadores por corrupción y paramilitarismo, como endilgarle a él supuestamente una estrategia y una alianza con esos grupos de bandidos y delincuentes. Nosotros estamos actuando en función de eso. Hay senadores, hay opinadores que dicen, están en su derecho, pero la opinión oficial escrita en el Twitter de Gustavo Petro y en el comunicado del pacto histórico es la que le estoy diciendo y es la que a mí me corresponde defender. Sí, Gabriel, ¿cuánto puede demorar el estudio del caso de Piedad Córdoba en la Comisión de Ética del Pacto? Porque es que en pocos meses ya se va a posesionar el nuevo Congreso de la República. Pues vamos a trabajar por ser lo más diligente. Hoy mismo, entiendo, se va a reunir la comisión porque también los partidos estaban precisando sus representaciones. Va a precisar, como es natural, un cronograma, la respuesta de la doctora Piedad Córdoba ha hecho unas solicitudes, por ejemplo, que se haga de carácter público, tendrá que considerarse eso, pero lo que pueden tener claro los colombianos y colombianas es que el pacto histórico va a actuar con vehemencia, como esperaría que actuaran los demás partidos políticos y las demás candidaturas, para ofrecerle a Colombia una opción política que sea radical frente a los temas de la corrupción y frente a los temas de la utilización de la violencia política de los grupos armados para intervenir en los destinos de la voluntad ciudadana y de las elecciones de los gobiernos. No se puede repetir la ñiñe política, no se puede repetir otro tipo de actos donde de manera suficiente se ha demostrado que han intervenido sectores no solamente vinculados al narcotráfico, sino sectores vinculados a la violencia política para impedir que la voluntad ciudadana se respete. Lo hemos vivido muchas veces, estamos a puertas de derrotarlos por lo que ellos representan en décadas y por eso el desespero de muchos sectores a los cuales yo les quiero transmitir un mensaje. Nosotros estamos trabajando una transición política tranquila. Vamos a hacer un gobierno respetuoso del ordenamiento constitucional. Tenemos un programa de gobierno que se ha publicado, tenemos un candidato que ha ido a más de 70 plazas a explicarlo y en consecuencia no esperen del pacto histórico en este caso y en todos los demás casos que se presenten relacionados con investigaciones que actuemos con un criterio distinto. Le tengo una última pregunta para una respuesta muy concreta. El pacto histórico, ese que usted coordina, ¿va a respetar el resultado electoral? No hay ninguna duda, Julio, no hay ninguna duda. Y yo quiero responder también con otra afirmación. Exigimos que el establecimiento colombiano
y que los demás candidatos respeten la verdad electoral del próximo 29 de mayo. Don Gabriel, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable y por favor disculpe la confusión en la presentación. Vale, Julio, hay que ir precisando muy bien esos temas porque a ratos esas confusiones de la ley electoral que la gente no tiene por qué manejar hace que ante la opinión pública queden ciertas afirmaciones como verdades cuando no lo son. Un abrazo y feliz mañana. Un abrazo. Pero Camila, también tenemos que aclarar que la confusión la origina la comunicación escrita de él aceptando la entrevista, ¿no? Pues es que cuando él se me presentó, me dijo que era Gabriel Becerra, secretario general y representante legal de la UP y del pacto. Entonces esa fue la confusión, pero bueno, es normal, y aquí ya lo aclaramos. Temas menores, no se preocupe, María Camila con K. Más bien vámonos a más noticias a esta hora en la W. Ya regresamos.